Estamos en la semana número 8 de nuestra serie de Colosenses. Yo no sé ustedes, yo me he disfrutado la serie de Colosenses, me he disfrutado prepararla, me he disfrutado predicarla y particularmente pues las últimas 2 semanas hemos estado hablando de 2 temas muy importantes y muy cercanos a mi corazón. Sí, 2 temas súper importantes en la vida del creyente. Por un lado, hemos estado hablando del legalismo, ¿sí? Y la manera en que el legalismo amenaza nuestra libertad, nuestro gozo y al final del día, aún nuestra relación con Dios. Vimos que el legalismo es cuando queremos ganar el favor de Dios, la misericordia de Dios a través de ciertas normas, del cumplimiento de ciertas normas o de ciertas reglas, o condicionar el pertenecer a la familia de Dios a otros a que ellos cumplan ciertas normas o ciertas reglas. Y vimos, como lo decía en el versículo 2:23, sí, básicamente nos decía que estas cosas, a pesar de que a veces tienen cara de sabiduría, hacen poco o nada por transformar el corazón del ser humano y por cambiar los deseos de la carne. Ahora, el otro enemigo, la semana pasada otra vez Jeff hizo un trabajo buenísimo en explicarlo. Hablamos del otro extremo del péndulo, el libertinaje. Y la manera en que igualmente el libertinaje amenaza nuestra libertad, nuestro gozo y aún nuestra relación con Dios. Y vimos nosotros cómo nuestra rebeldía, cómo nuestro comportamiento contrario a la ley de Dios refleja nuestra idolatría, donde estamos buscando en algo o en alguien el gozo, la satisfacción o la llenura que solo Cristo nos puede dar a nosotros. Y vimos que aunque somos salvos por su gracia y no por nuestras obras, la manera en que nos comportamos va a ser un reflejo, va a reflejar la salvación que hemos recibido. Ahora, en ambos casos, y les quiero citar a un autor que estoy leyendo, Sugel Michelén escribió un libro que se llama De parte de Dios y delante de Dios, y él decía así: en ambos casos, miren qué interesante, la ley de Dios es contemplada no como una expresión de su amor y su gracia, sino más bien como un instrumento necesario para aplacar a una deidad sin amor. Ahora, déjenme explicarles esto, porque esto es muy importante. ¿Sí? Cuando nos vamos hacia el libertinaje, lo que estamos viendo es que estamos viendo la ley, hacia llamémosle el legalismo primero. Lo que estamos viendo es a un Dios no amoroso que requiere de nosotros ciertos sacrificios para aplacar su ira. Entonces estamos viendo la ley no como el amor de Dios, sino como la imposición de Dios, porque Él no es un Dios amoroso. Y cuando nos vamos al otro extremo, al libertinaje, lo que estamos viendo es que estamos viendo la ley de Dios no como una expresión de su amor, sino estamos viendo a Dios no como un Dios amoroso, sino como el aguafiesta celestial que nos quiere arruinar la fiesta. Ahora, te los voy a ejemplificar de esta manera. En las historias, en la mitología griega, ¿sí? En la mitología griega se contaba una historia acerca de 2 monstruos, ¿sí? 2 monstruos marinos, ¿sí? Y esos monstruos marinos se llamaban Escila y Caribdis, ¿sí? Ahí están, Escila y Caribdis, ¿sí? Estos monstruos marinos, ambos eran muy peligrosos, aún mortales, ambos eran mortales, y ambos vivían a extremos opuestos de un canal muy estrecho. Entonces, cuando los capitanes de los barcos o los marineros iban navegando su barco, tendían a por alejarse de uno caer en las garras del otro, o por alejarse del otro caer en las garras del uno, ¿sí? Y realmente se requería mucha habilidad para navegar justo en el centro, para navegar precisamente donde nos libráramos del peligro que había en ambos lados. Ahora, esto es lo mismo que nos pasa en la vida cristiana, entre nuestra lucha contra el legalismo y el libertinaje, ¿sí? Porque ambos son enemigos muy reales y muy peligrosos, ¿sí? Y ambos, miren otra vez Sugel Michelén, miren cómo le decía, ambos amenazan la pureza del evangelio para la salvación de los perdidos y la edificación del cuerpo de Cristo. Y este es el problema. Para defendernos de uno, tendemos a hacerlo con una dosis del otro. Aquel que viene huyendo del legalismo tiende a huir del legalismo con una dosis de libertinaje. Y aquel que viene huyendo del libertinaje tiende a huir del libertinaje con una dosis de legalismo. Y por evitar a uno caemos en las garras del otro, y ambos son mortales.
En lugar de eso, realmente deberíamos de defendernos contra cada uno de ellos con una dosis del Evangelio, donde constantemente estemos revisando nuestros corazones y la intención que hay detrás de todo lo que nosotros hacemos. Y es precisamente eso lo que está pasando en el texto que nos toca el día de hoy, ¿sí? Porque Pablo nos habló en el capítulo 2, ¿sí?, acerca de huir del legalismo. En el capítulo 3 lo que llevamos acerca de huir del libertinaje. Y el día de hoy, precisamente, Pablo nos va a recordar el por qué hacemos lo que hacemos y nos va a dar ejemplos muy prácticos, muy claros de cómo vivir en esa tensión entre ambos. Ahora, el texto de hoy, o por lo menos una parte del texto de hoy, cae como en un sándwich. Está en un sándwich entre dos versículos que dicen casi lo mismo, aunque no exactamente lo mismo, es ligeramente distinto, pero la diferencia es muy importante. Y el primero es donde terminamos la semana pasada. La semana pasada terminamos con Colosenses 3:17. Así que miren lo que dice Colosenses 3:17. Colosenses 3:17 dice esto: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos brincamos al versículo 23 y nos dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, la gran parte mayoría de nuestro texto va a estar justo en medio de estos dos, como sándwich en medio de estos dos. Y esto es importante porque miren el primero. El primero dice: todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Significa todo lo que haces, hacelo sabiendo que lo que tú haces va a representar a Jesús delante de aquellos que no lo conocen. Que lo que tú haces le va a dar una idea a los que no conocen a Jesús acerca de quién es Jesús, y por lo tanto lo hacemos en el nombre de Jesús, representando a Jesús. Pero el segundo nos dice a nosotros esto: y todo lo que hagáis, hacelo como para el Señor, como respuesta de su amor por nosotros, conscientes de que es más importante agradarle a Él que agradar a los hombres. Ahora, el texto de hoy va a ser un poquito largo, pero vamos a estar bien en tiempo. Sí, lo vamos a partir en dos partes. La primera parte, Pablo nos va a dar ejemplos muy prácticos, muy prácticos de cómo esto se ve en la vida del creyente. Y después nos va a recordar de cómo debemos hacerlo, y nos va a regresar a donde siempre regresamos, que es a la gracia de Dios. Así que Colosenses capítulo número 3, versículo número 18. Ahí vamos a comenzar el día de hoy. Lo voy a leer todo y después vamos a regresar uno por uno. Dice así, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Paremos aquí en esta primera parte. Como les digo, Pablo inicia esta serie de ejemplos sobre cómo vivir la vida en esta tensión a la luz de la gracia y de la verdad. No bajo legalismo ni bajo el libertinaje, con dos grandes categorías que creo yo abarcan casi toda la vida del creyente: su familia y su trabajo. Y entonces comienza de primero diciendo así en el versículo 18, y hoy me van a dejar irle dando a cada uno de los que estamos aquí, pero comienza versículo 18 diciendo así, dice: casadas. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? ¿Quiero ver? Ok, esto es para todos ustedes. Sí, listas. Casadas, dice: estad sujetas a vuestros maridos como conviene. Aleluya. Él no sabe lo que voy a decir acerca de los esposos, pero ya vamos. Sí, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, déjenme comenzar diciendo lo que esto no significa. Sí. Estar sujeta a tu esposo no significa una obediencia ciega y absoluta.
Estar sujeta a tu esposo no significa que tú no tienes voz, que tú no tienes voto y que no puedes expresar tu opinión. Sí. Estar sujeta no significa que él siempre tiene la razón y que tú no tienes nada que aportar. Estar sujeta no significa que no puedas retar su juicio o su criterio. Y finalmente, estar sujeta no significa que tienes que soportar en silencio maltrato o abuso. Nada de eso significa estar sujeta. ¿Qué significa? ¿Qué sí significa estar sujeta? Estar sujeta significa algo muy difícil en este tiempo. Comienza con esto. Significa reconocer que hay una autoridad y una responsabilidad delegada por Dios sobre el hombre como cabeza de casa ahí en el hogar. Estar sujeta significa, miren, con Carol siempre decimos esto, que en nuestra casa van a haber discusiones, argumentos, negociaciones, chantajes, va a haber de todo, pero si al final del día no nos ponemos de acuerdo, hay autoridad y la decisión me corresponde a mí. Y esa decisión me corresponde a mí con dos cosas muy en mente. Primero, a Carol le toca confiar en el diseño de Dios que me dio la palabra final a mí. Y segundo, a mí me toca tomarla con temor de Dios, sabiendo que la responsabilidad es mía. ¿Sí? Ahora, esto es complicado en este tiempo, pero se los va a complicar todavía un poquito más. Porque si nos vamos al libro de Efesios, le suma todavía un aspecto muy importante que creo yo que cae dentro de estar sujetos. Y miren, en Efesios 5:33 nos dice esto. Nos dice así, dice, por lo demás, este es un resumen de algo que viene hablando acerca de esposos y esposas. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ya vamos a llegar a eso, hombres. Sí. Y la mujer, dice, respete a su marido. Déjenme contarles algo, y quizás va a parecer injusto, pero soy hombre y entiendo lo que le estoy hablando ahorita como hombre, ¿sí? La mayoría de los hombres, es más, un estudio revela que el 74% de los hombres, 3 de cada 4 hombres que están aquí, el 74% de los hombres, se los voy a leer, preferiría sentirse solos y no amados que inadecuados y no respetados. Ahora, yo sé, para muchas mujeres así como que, ¿ah? Esto no tiene sentido para muchas mujeres, pero tienen que entender que para el hombre el amor y el respeto es lo mismo. Y yo no me voy a sentir amado si no me siento respetado. Así funciona el corazón del hombre. Así que déjenme ser muy práctico y hablarles aquí como hombre y ser tan vulnerable como mi hombría me lo permite, ¿sí? Déjenme ser muy práctico y decirles, cuando hablamos de respeto, necesitamos respetar varias cosas. Primero, respeten su criterio. Respeten su criterio. Como hombres necesitamos saber que si necesito tomar una decisión, voy a tener el apoyo de mi esposa. Aun cuando no termina de entender qué estoy haciendo, voy a tener su apoyo porque respeta mi criterio. ¿Sí? ¿Y saben qué pasa? Muchos hombres aquí mismo en la iglesia, algunos de ustedes son importantes, son jefes, tienen empleados, o sea, tienen influencia, son líderes quizás, y sienten que a donde van es don Abel, ¿verdad? O don Juan Pablo, o don no sé, y todos respetan su opinión hasta que llegan a su casa. Y ahí son don nada, o sea. Muchos hombres sienten que su opinión vale en todo contexto de su vida, menos en su familia. Y me van a perdonar ahorita, y si los ofendo, perdónenme, pero cada vez que se pasa por alto nuestra opinión y se nos dan órdenes como que si fuéramos otro hijo, es como que nos estuvieran gritando a la cara, estúpido. Ahora, déjenme ahorrar a mi esposa en esto y les voy a decir cómo funciona esto. Muchas veces nos toca tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de dinero. Y yo le consulto a mi esposa, ¿qué opinas de eso? Me dice, ay, no, eso me da nervios, pero toma tú la decisión y yo te apoyo. Eso es lo que queremos. Queremos saber que se confía y que se respeta nuestro criterio. Entonces, respeta su criterio, número 1. Número 2, necesitas respetar sus habilidades. Ahora, aquí yo sé esto. No voy a burlar de nosotros mismos, pero como hombres necesitamos descifrar las cosas por nuestra cuenta. Por eso es que pasamos
horas armando esos muebles que vienen desarmados y nos sobran piezas y lo volvemos a desarmar y de repente nuestra esposa nos ve con cara así como que, ¿y si llamamos a un experto? Y uno dice, no, yo puedo. Sí. Esa es la misma razón por la que no pedimos direcciones. Y quizás, o sea, no crean que no nos hemos dado cuenta que es la quinta vez que pasamos enfrente de la tienda de la bendición. Sí, pero hay algo en nosotros que dice, si yo necesitara ayuda la pediría, yo puedo resolver esto. Sí. Y nos gusta. Hace algunas navidades, que fueron hace unos 4 años, le regalamos a Mateo, nuestro hijo mayor, una mesa así grande, se le ponían carritos y había una pista encima y todo. Y se la dimos en la mañana, me pasé el resto de la Navidad armándolo. Y Carol me miraba con cara así como de, ¿en serio? Y de repente venció su temor y su respeto hacia mí. Sí, y llegó y me dice, ¿y tú en serio disfrutas armar esto? Digo, la mejor Navidad de mi vida. O sea, respeten sus habilidades. ¿Sí? Si no sabemos hacerlo, igual nos gusta el reto y el proceso. Número 3, no nos digan cómo hacer las cosas. No tenemos problema con recibir consejo. El problema es que el consejo rápidamente se convierte en instrucciones o en órdenes. Y número 4, y lo más importante, esto de verdad es bien importante. Sí, que si no vieron todas las demás, pongan atención a esta. Sí, esto es bien importante. Respeten a sus esposos en público. Pocas cosas son tan importantes como estas, porque si tú criticas a tu esposo en público o pones en duda su criterio, estás haciendo un daño casi irreparable, de primero en él y después en tu relación con él. Y quizás alguna dirá, ay, precioso, te estaba molestando. Lo que tú consideras molestar, él podría llegar a considerar tortura, dado el contexto en el que lo estás haciendo. Debes respetarlo en público y miren, aun cuando él no está contigo. Eso es lo que hacía la mujer de Cantar de Cantares. Lean Cantar de Cantares. Esta mujer estaba sola con sus amigas y hablaba de su esposo. Es como, ya ni me recuerdo, pero todos los ejemplos que ponía todas las amigas estaban enamoradas del esposo por lo que ella decía cuando él no estaba enfrente. Y si tú haces eso, vas a ser la mujer maravilla en la vida de tu esposo. Si tú lo honras en público, aun cuando él no esté enfrente, vas a ser la mujer más maravillosa del mundo para él. Y mira lo que dice al final. Dice, regresamos a Colosenses. Dice, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Yo me pregunto, ¿cómo conviene en el Señor? O sea, 3 cosas les voy a decir. El testimonio que tú das a otros a través de tu sujeción es incomparable. Y el ejemplo que tú das a tus hijos a través de ella es invaluable. Y la formación que hay en tu corazón y en tu alma por medio de ella es incalculable. Déjenme hablar de los esposos. Cambiemos aquí de canal. ¿Sí? Hombres, esposos, ¿dónde están todos los esposos? Ya les da miedo levantar la mano, ¿verdad? Pero miren pues, versículo número 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y alguna mujer aquí era, momento, sujétense a eso, ámenlas. O sea, ¿cómo que uno esperaría una instrucción un poquito más profunda o no? Es porque no sabemos cómo nos está pidiendo que las amemos. Y si nos vamos a Efesios, vamos a ver otra vez un poquito cómo profundizamos en esto. Miren, Efesios 5, 25 dice así, hombres, pongan atención, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sabes cómo te está llamando la Biblia a amar a tu esposa?
Y no tiene nada que ver con flores o con todo eso, aunque es importante y vamos a llegar a eso. Sí, ¿sabes cómo te está llamando a amarla? Te está diciendo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que Él se entregó por ella, luchó por ella. Cristo amó a la iglesia entregándose y sacrificándose por su iglesia. Dejó su trono por su iglesia. Y nos dice a nosotros, amala poniendo sus necesidades antes que las tuyas. Porque así amó Cristo a la iglesia. Y al final del día usó sus dones, usó todo lo que tenía para servir a su iglesia. Y a través de esa entrega y a través de ese amor y a través de la forma en que la amó, creó para sí una iglesia pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esto significa que a través de cómo tú ames a tu esposa, la manera en que tú te entregues a ella, la manera en que tú la sirvas y la respetes, la manera en que tú te sacrifiques por ella, va a sacar de ella lo mejor que hay en ella. Si yo cada vez que veo a tu esposa la veo amargada, yo no voy a dudar de ella, voy a dudar de ti y de cómo tú la amas. Ahora, ¿cómo las amamos? Les voy a dar un par de cosas así bien prácticas, ¿sí? Número 1, dile que la amas. Yo sé, los hombres, y lo entiendo, los hombres podemos decir, pues se lo dije hace 20 años cuando nos casamos. O sea, si cambio de opinión lo voy a contar, pero no he cambiado de opinión. Tu esposa necesita escucharlo más que una vez cada década, ¿sí? Dile, miren, de la misma manera en que tú necesitas ese respeto incondicional, ella necesita ese amor incondicional. Dile que la amas y ámala incondicionalmente, aun cuando estás enojado. Necesitas decirle que la amas y que ella sabe que tu enojo no cambia tu amor por ella, ¿sí? Número 2. Aquí me predico a mí mismo también, pero esto va para todos nosotros, me voy a meter en problemas, pero no importa. Sí, platica con ella. Ahora, yo sé. Las mujeres hablan el doble que los hombres. Algunos estudios dicen que 5,000 y 10,000 palabras, otros que 10,000 y 20,000. Sea como sea, hablan más. Sí. Y muchas veces llegamos a la casa y no se han gastado ninguna. Y de repente se quieren gastar todas en uno en cuestión de media hora. Habla con ella de buena gana, escucha y responde de buena gana. Ama a tu esposa, ¿sabes cómo? Si ella se queda en casa, no te sientas superior a ella. El trabajo que ella hace en la casa es igual de duro o más duro que el que tú haces. La diferencia es que a ella no le pagan. Y si algún día se te está olvidando, mándala a pasear y quédate el día entero con los niños. De vez en cuando yo tengo esos recordatorios en mi vida y en mi corazón y en mi alma, y me recuerda decir, wow, lo que Carol hace no solo es más duro, sino no le pagan por hacerlo, y jamás quisiera hacerlo yo todo el día. Amo a mis hijos con pasión y con locura, pero de verdad que es otro rollo. Y miren cómo termina diciendo esto. Dice, amen a sus esposas. Y miren cómo termina diciendo, y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos con ellas. Sí, mira, si es la llamada número 20 que hay en tu teléfono, en cuestión de los últimos 30 minutos, no seas áspero con ella. Aunque hayas tenido un mal día y quieras llegar a la casa y nadie me hable, solo quiero ver televisión y desconectarme del mundo, y ella quiera descargar todo su día en ti, no seas áspero con ella, dice. Aunque te quiera hablar de algo que realmente no te importa, como la enfermedad del perrito de su amiga, de verdad. No seas áspero con ella. Aunque te esté contando un problema y la solución es tan evidente que solo quiere decir, ya, hace esto y ya, se acabó. No seas áspero con ella. Aunque interrumpa tu programa de televisión o tu partido, justo cuando van a meter gol y ella se pone enfrente y te quiere contar algo, ¿sabes qué?
No seas áspero con ella. Porque ¿sabes qué pasa cuando tú vives así? El testimonio que tú das a otros a través de tu amor es incomparable. Y el ejemplo que tú le das a tus hijos a través de la manera en que amas a tu esposa es invaluable. Y la formación que hay en tu corazón y en tu alma a través de ese amor es incalculable. Y ahora nos cambia de canal, nos lleva a los hijos, versículo número 20. Hijos, ¿quiénes son hijos acá? Todos somos hijos en algún momento. Dice, hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, hijos, ¿saben qué significa obedecer? Significa hacer caso. Amén. Eso significa. Significa escuchar con atención. Significa no desestimar lo que te dicen porque crees que ya están viejos y que no saben lo que están hablando. Y no solo debemos obedecer, debemos honrar. Otra vez en Efesios, Pablo lo amplía y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabes por qué al obedecer y al honrar a tus padres tienes larga vida sobre la tierra? Porque quizás ellos saben algo que tú no sabes que va a impedir que te mates. ¿En serio? O que hagas pedazos tu vida, o porque quizás Dios en su misericordia decía recompensarte por esa honra. Pero cuando un padre te dice, ponete el casco si vas a bajar esa bajada en bicicleta, hay sabiduría en eso. ¿Sí? Ahora, en todo no significa que les obedecemos y sus instrucciones nos llevan a pecar. Eso sí no significa, pero sí significa en todo lo demás. Y después miren lo que nos dice, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. ¿Saben por qué agrada al Señor que obedezcamos a nuestros padres terrenales? Porque ¿cómo vas a obedecer a tu Padre Celestial que no miras si no puedes obedecer a tu Padre terrenal que sí miras? Porque si no puedes obedecer a tu padre, a tus padres terrenales, que miras, con los que platicas, con los que discutes, con los que argumentas, ¿cómo vas a obedecer a tu Padre Celestial que no te va a dar opinión sobre su ley? Si obedezcamos a nuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, padres, déjenme hacer un pequeño paréntesis. No hemos llegado a los padres, pero déjenme hacer un pequeño paréntesis. Padres, tomen su lugar como padres. A veces ser padre implica caerle mal a nuestros hijos y eso está bien. Pero hay padres que anteponen su deseo de ser amigo de sus hijos a la responsabilidad de ser padre de sus hijos. Y se les olvida instruir a sus hijos porque solo quieren ser amiguitos con sus hijos. Y otra vez el testimonio que das a otros a través de tu obediencia, hijos, es incomparable, y la formación que va a haber en tu corazón es incalculable. Pero ahora se voltea la cosa y habla a los padres. Versículo número 21 dice, padres y madres, o sea, padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, no seamos tan aprensivos que no los dejemos hacer nada. Hay que atreverse a dejarlos golpearse y hay que atreverse a dejarlos aún fracasar si esto va a crear en ellos el carácter de un hombre o una mujer de Dios. No los tengamos tan amarrados, porque no sé si alguna vez han jugado con esos slimes de los niños. Si uno lo pone en su mano está bien, pero uno lo aprieta y se sale por todas partes. Y cuando como padre tienes a tus hijos tan amarrados, van a salir huyendo por donde puedan en el momento que puedan. Conozco uno tras otro caso que en la primera oportunidad que el hijo tuvo salió huyendo de un padre autoritario a un hombre de Dios que quería imponer su voluntad siempre. O sea, salieron huyendo sus hijos. No matemos su espíritu. Y hay dos formas de matar su espíritu. Ellos necesitan saber que tú estás orgulloso de ellos.
Porque si no, vamos a tener a niños de 60 años todavía tratando de impresionar a su padre que ya murió y demostrarle que ellos son dignos. Entonces, dile cuán orgulloso estás de ellos. Pero al mismo tiempo hay otra forma de matar su espíritu. La otra forma de matar su espíritu es: no seas tan positivo que los pongamos en un lugar fuera de la realidad. O sea, cuando se equivocaron, diles que lo hicieron mal. No les digas que no importa cuando algo sí importa. No les digas, o sea, ellos necesitan saber que hicieron algo mal cuando lo hicieron mal. Me recuerdo, ayer estuvimos en un campeonato de karate. A Mateo le tocaba competir, pero se enfermó, terminó en el hospital la semana pasada y ya estamos bien, gracias a Dios. Pero el año pasado sí compitió. Fue horrible, fue terrible, le fue mal. O sea, el otro niño lo arrastró por todas partes y él no sabía ni de dónde venía. Pero, cuando terminó el campeonato le dieron un trofeo. Porque ahora todos se ganan un trofeo, ¿verdad? Entonces le dieron un trofeo y salió Mateo feliz diciendo: papi, ¿viste que gané? Yo, no ganaste, es más, peleaste muy, muy mal. Pero a veces les decimos que todo es perfecto y que todo es maravilloso y les robamos el que necesitan entender que deben esforzarse y deben crecer. Padres, necesitamos saber esto. La manera en que te relaciones con tus hijos, tu relación con tus hijos, y todos los padrinos de Recovery me van a apoyar en esto. Sí, la manera en que te relaciones con tus hijos va a dictaminar la forma en que ellos entienden a Dios. Si todo en tu casa era por méritos y nadie recibía nada menos que se lo hubiera ganado, no van a entender la gracia. Nunca van a entender la gracia de Dios. Si nunca les exigías nada, no van a entender la ley de Dios. Pero al recibir tu confianza, van a entender mejor la gracia de Dios. Al recibir tu amor y tu dirección y aún tu corrección, pero a la vez tu aceptación incondicional, van a aprender a confiar en la palabra de Dios, en la instrucción de Dios y aún en la corrección de Dios sobre sus vidas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y después nos saca a la familia y nos lleva al trabajo. Y nos dice así, nos dice versículo número, ¿qué es? 22. Vamos a poner un poquito turbo esto. Bastante turbo. Ok, versículo número 22 dice: siervos, dice, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, esto fue escrito a esclavos en aquel entonces. ¿Ustedes creen que si esto aplicaba para esclavos, aplica para empleados? No. Sí, nos dice: hey, honra a tus amos terrenales, honra a tu jefe terrenal y hazlo bien, no sirviendo al ojo. ¿Saben qué significa eso? Servir al ojo es fácil hacer el menor esfuerzo y salirte con las tuyas, es fácil. En serio, es fácil hacer como que haces cuando realmente no haces. Y es fácil tomar el crédito de alguien más para que tu jefe te alabe. Pero sabes, donde tu jefe no te ve, el Señor sí te ve. Y eso es lo que está diciendo. No lo hagas solo sirviendo al ojo, solo sirviendo al que te ve, porque el Señor siempre te ve. ¿Sí? Dice, hay una gran diferencia, porque nos dice al final, hacerlo con temor de Dios. Hay una gran diferencia en la actitud de alguien que trabaja por temor al jefe y en la actitud de alguien que trabaja por temor a Dios. Una gran diferencia. ¿Sí? Y cuando lo hacemos así, y creo que ya se imaginan ahorita, el testimonio que das a otros a través de tu servicio es incomparable. Y el ejemplo que das a tus compañeros a través de tu servicio va a ser invaluable. Y la obra de formación en tu corazón y en tu alma va a ser incalculable. Y después nos retrocede un poquito y nos recuerda las cosas y nos dice en el versículo 23: y todo lo que hagáis, sea familia, trabajo, sea donde sea, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pablo dice aquí: todo lo que hagas en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, cuando te divertís, cuando estás estudiando, todo,
debes hacerlo como para el Señor. No lo hago primeramente para agradar a mi esposa, no lo hago primeramente para agradar a mis hijos o a mi jefe o a mis empleados. No, lo hago para agradar al Señor, porque sí, a veces agradar al Señor implica agradar a la esposa, pero a veces no. A veces agradar al Señor implica agradar al jefe, pero a veces no. Y a veces estos dos van a estar en conflicto y me voy a tener que ver entre escoger de agradar al Señor o agradar a mi jefe. Y lo que nos está diciendo es esto: cuando venga ese conflicto, escoge agradar al Señor, porque del Señor, decía el versículo 24, de Él recibiréis la recompensa. Sí. De Él vamos a recibir la recompensa. Pero si escoges equivocadamente, el 25 nos dice, pero aquel que hiciera injusticia va a recibir la injusticia que él mismo haya hecho. Y termina diciendo algo interesante. Dice, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas. Y entonces miren lo que hace. Ahora retrocede Pablo. Y uno había pensado que ya terminó con los ejemplos, pero retrocede y dice, y como no hay acepción de personas, amos, jefes, líderes, aquellos en autoridad, amos, dice capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Dice, miren, esto aplica para todos. Y esto es lo que pasa. Cuando alguien recibe autoridad de repente, como un jefe, como un líder, ¿sí? Y esto pasa en el trabajo, pasa en la iglesia, aún pasa en las familias. Cuando alguien de repente recibe autoridad, comienza a creer que las reglas ya no aplican para él. Entonces dice, no hay acepción de esas personas. Y por eso, amos, hagan lo que es justo. Jefes, traten bien a sus empleados, hagan lo que es justo. Escuché una vez a un pastor, el pastor Renaud Van der Riet, es una iglesia en Orlando, que decía esto y me pareció tan sabio. Decía, solo porque estemos en una posición de liderazgo no significa que nos hemos graduado de ser discípulos. Como que no lo cacharon, así que se las voy a decir otra vez. Solo porque estemos en una posición de liderazgo no significa que nos hayamos graduado de ser discípulos. Ahora, ¿vivir así es difícil o no? Haciendo todo en el nombre del Señor, haciendo todo para el Señor, haciendo todo de manera, sabiendo que el Señor nos bendice. Esto es complicado, o sea, yo entiendo. Y entonces aquí viene la segunda parte de nuestro texto. Versículo número 2 del capítulo 4 nos dice así, miren, dice, por eso, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Sí, saben, vivir en la tensión entre la gracia y la libertad. Vivir en la tensión entre el legalismo y el libertinaje. Vivir en la tensión entre estos dos monstruos de los que hablábamos al principio. Vivir en esa tensión es difícil y vamos a necesitar la ayuda de Dios. Vamos a necesitar la guianza del Espíritu Santo. Vamos a necesitar la presencia de Dios en nuestra vida para navegar en este estrecho complicado donde no caigamos en un monstruo o en el otro. Entonces dice, perseverad en la oración. Oren. Necesitan sabiduría, necesitan instrucción, necesitan al Espíritu Santo guiando en todo tiempo. Oren, perseveren en la oración. ¿Sí? Y después dice, perseverad en la oración, velando en ella, miren esto, con acción de gracias. Necesitamos, miren esto, necesitamos en cualquier situación, en cualquier circunstancia, no solo pedirle al Señor por su sabiduría, sino pedirle al Señor un corazón agradecido por esa situación o esa circunstancia. Porque quizás nos toque una situación no tan fácil. Quizás nos toque sujetarnos a un esposo que no es tan digno de sujeción, o amar a una esposa que no es tan digna de amor, o obedecer a unos padres y honrar a unos padres que no son honorables, y tratar de dirigir a unos hijos rebeldes, ¿sí? y sujetarme a un jefe abusivo. Sea en la situación que estemos, debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón agradecido, porque saben, Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Aun cuando tu situación es difícil, aun cuando tu situación es complicada, Dios no desperdicia nada. Nada se escapa de sus manos. Todo va a ser usado para bien sobre tu vida, y el testimonio que vas a dar a otros en cómo manejes una situación difícil es incomparable, y tu ejemplo va a ser invaluable, y tu corazón va a ser transformado de una manera incalculable
Cuando no solo pides la dirección de Dios, sino te sometes a Él dándole gracias a Dios por esa situación. Una vez oí una persona hace poco dar un testimonio, lo pasaron en una iglesia, un video de alguien y decía, tengo cáncer, estoy a unas semanas de morirme y doy gracias a Dios porque esto es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y cuando pasaron el video, el pastor se paró después y dijo, enterramos al hermano hace algunos meses, esto lo filmamos de hace algún tiempo, pero saben, cuando ves la mano de Dios no desperdiciando nada, puedes dar gracias a Dios aún en medio de un cáncer, aún en medio de un mal matrimonio, aún en medio de una familia compleja, aún en medio de un trabajo complicado, puedes dar gracias a Dios. Y después miren lo que hace Pablo, versículo número 3, dice, sí, porque dice, miren, oren, esto es difícil, pero es importante, oren porque necesitan la guía del Espíritu Santo, den gracias a Dios, porque Dios es soberano sobre todo, pero miren lo que dice después, dice, y al mismo tiempo, ya que están orando, ¿sí? Ya que están orando, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Pablo dice, esto es difícil y es importante, pero es tan importante que ustedes deben orar por ustedes, pero deben orar por nosotros, para que el Señor nos permita comunicar esta verdad a donde vayamos y nos abra puertas para que otros escuchen la gloria de cómo el Evangelio nos ayuda a vivir en esta tensión y sus vidas puedan ser transformadas por ello. Oren por ustedes, oren por nosotros. Y miren cómo lo remata, ya con estos 2 versículos termino. Dice, y andad sabiamente. ¿Saben cómo es andar sabiamente? Es andar haciendo todo lo que hacemos en el nombre del Señor y para el Señor. Es hacer todo lo que hacemos por Dios y para Dios. Entonces dice, andad sabiamente, haced todo lo que haces para el Señor, por el Señor, dice, pero andad sabiamente, especialmente para con los de afuera. ¿Por qué? Porque la manera en que tú te comportes va a decirles a ellos qué tipo de Señor es el que tú sirves. Sabiamente para con los de afuera. Y miren esto, dice, redimiendo el tiempo. Hemos perdido mucho tiempo en nuestras vidas, en tonteras que ni siquiera nos recordamos. Hemos perdido mucho tiempo en nuestras relaciones. Pero miren, dice, el andar sabiamente va a ser en poco tiempo lo que años de un cristianismo nominal, quizás que se inclina hacia el libertinaje, o años de un cristianismo legalista no han podido hacer en aquellos que tú amas y quieres que conozcan al Señor. Lo que Pablo está diciendo es, hey, cuando tú vives para el Señor, la obra que Él hace en ti rebalsa, salpica, toca a otros alrededor de tú. Anden sabiamente, especialmente para con los de afuera. Y después miren cómo lo termina diciendo así, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Necesitas tú la gracia para poder responder, escoger tus palabras a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a tus padres, a tus jefes o a tus empleados. Sí, necesitas la gracia para escoger las palabras adecuadas para que a través de tus palabras la gracia de Dios sea comunicada a ellos. Todo lo que hagamos, todo, hagámoslo como para el Señor. Y Pablo hoy nos puso algunos pequeños ejemplos, apenas pequeños ejemplos, de decir cómo esa tensión entre la gracia y la verdad se va a vivir en nuestras vidas. Pero después nos dice, yo sé que no cubrí todo, pero por eso todo, hacerlo como para el Señor. Y pedí entonces la gracia, y pedí entonces el favor, y pedí entonces la sabiduría para comunicar a otros, para que otros vean la gloria del Evangelio en ti. Amén. Ahora, la próxima semana terminamos el libro de Colosenses, desde ya les cuento. Terminamos el libro de Colosenses y vamos a ver otro aspecto importantísimo en cómo vivir sabiamente.
Así que no se lo pierdan, eso es la próxima semana. Pónganse de pie, vamos a orar. Y saben, vamos a pedir por esa sabiduría que como hijos de Dios necesitamos para navegar en este canal estrecho, donde si nos inclinamos a un lado nos come un monstruo llamado legalismo, y si nos inclinamos al otro lado nos come un monstruo llamado libertinaje, y poder vivir 100% en la gracia, 100% en la verdad, en la ley del Señor, agradándole y honrándole en todo lo que nosotros hacemos. Así que Padre, yo reconozco, mi Dios, lo complicado que es vivir en una tensión. En este caso, entre la gracia y la verdad, entre la libertinaje y el legalismo, Señor. Padre, ayúdanos a demostrar sabiduría, a vivir por ti, a vivir para ti, como esposas y como esposos. Enséñanos a vivir por ti y a vivir para ti, como padres o como hijos. Enséñanos a vivir por ti y para ti, como jefes o como empleados. Enséñanos a vivir por ti y para ti en todo lo que hacemos, en cualquier relación que tengamos, en cualquier circunstancia que enfrentemos. Ayúdanos y danos un corazón agradecido, sabiendo que tú estás en control, que tú gobiernas soberanamente sobre nuestra vida, y todo lo que haces es una expresión de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad y de tu plan para nuestras vidas. Padre, danos sabiduría, especialmente para con los de afuera. Queremos que te conozcan, queremos que confíen en ti, que lo puedan hacer a través de vernos a nosotros. Danos palabras sabias, sazonadas como con sal, para que sepamos qué decir. Te amamos, Señor, y simplemente queremos que nuestra vida sea un reflejo de ese amor hacia ti. Ahora, si Dios te ha hablado hoy, si Dios te habló hoy, nosotros siempre decimos que cuando alguien habla, lo educado es responder. Si Dios te ha hablado hoy, vamos a dar un momentito para responder. La manera en que lo hacemos aquí es que respondemos a Él en adoración. Así que vamos a adorar al Señor. Y si tú necesitas oración, quizás porque te está costando como esposa o como esposo, como padre, como hijo, como jefe, como empleado, como amigo, como qué sé yo, que han estado algunos de nuestros ancianos, de nuestros líderes, queremos orar por ti. Queremos pedir que Dios te dé esa sabiduría. Así que vamos a responder en este momento.